el capítulo 26, artículo 7 de nuestra confesión, hermano. El título bajo el que hemos nombrado esta enseñanza, hermanos, que dicho sea de paso, hermanos, les comento, se va a dividir en dos. ¿Sí? Lo vamos a estudiar en dos partes. Y le hemos llamado su poder y autoridad. ¿Por qué lo hemos llamado en estas dos partes, su poder y autoridad, hermanos? Porque el día de hoy vamos a ver el poder y el próximo domingo vamos a ver la autoridad. Pero el poder de quién y la autoridad de quién, hermanos? De la iglesia. Estamos en el capítulo 26 de la iglesia, hermanos, ¿sí? Pero específicamente, hermanos, estamos hablando ya, recordemos, hermanos, del 5 en adelante, ya estamos hablando de la iglesia local, ¿sí? Entonces, lo primero, hermanos, que tenemos que aclarar es que este poder y esta autoridad, hermanos, que vamos a mencionar hoy, va dirigida a las iglesias locales, ¿sí? No, hermanos, de forma general o no de forma universal a todas las iglesias para que ejerzan liderazgo para que ejerzan poder y autoridad una iglesia sobre la otra. ¿Sí? Ese no es la intención, hermanos. Y ahorita vamos a ir, conforme vayamos desarrollando la clase, vamos a ir viendo por qué. Vamos a entender, hermanos, desde la perspectiva bautista, lo que es el ejercicio de ese poder, de dónde viene, de dónde sale, cómo se aplica, y de la autoridad, hermanos, también. Muchos piensan, hermanos, que como otras confesiones sí traen un capítulo específico sobre la disciplina eclesiástica. Muchos afirman que la confesión de fe rechaza, hermanos, la disciplina eclesiástica. Eso es totalmente falso, hermanos. Cuando habla, hermanos, de la autoridad de la iglesia, lo hace referente a la disciplina eclesiástica. Y este es uno de los artículos, hermanos, de los artículos que de forma más explícita nos habla acerca de la disciplina eclesiástica, ¿sí? Voy a leer, hermanos, el artículo número 7. El artículo número 7 dice lo siguiente, hermanos. A cada una de estas iglesias así reunidas, conforme a su voluntad declarada en su palabra, el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y que dice, hermanos, y la disciplina, ¿sí? Que Él ha instituido para que la guarden con mandatos y reglas para el debido y correcto ejercicio y ejecución de ese poder, hermanos, ¿sí? Entonces, este es el párrafo artículo número 7, capítulo 26. Como les decía, hermanos, este artículo nos habla sobre el poder y la autoridad que tiene la iglesia local, ¿sí? Por eso, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es examinar ese poder, ¿sí? Desglosar ese poder, hermanos, ¿sí? Primero, la evidencia bíblica de ese poder la podemos nosotros encontrar de una forma muy explícita en la lectura que acabamos de hacer de inicio, hermanos, de 1 Corintios 5, del 1 al 13, y en Mateo, hermanos, 18, versículos del 15 al 20, hermanos. Les voy a invitar que hablan sus Biblias, hermanos, en Mateo. Este texto, hermanos, por algún tiempo ya lo hemos estado estudiando, hermanos. Dice, hermanos, la palabra del Señor en Mateo 18, versículos del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, hermanos. Son los textos claves, hermanos, sobre la referencia del poder
de la iglesia, hermanos, ¿sí? De la iglesia local, ¿sí? Dos textos, hermanos, sobre los que vamos a estar trabajando, ¿no? Primero, hermanos, en ambos textos podemos aprender, hermanos, y nosotros podemos ver que nos presentan a la iglesia no, hermanos, simplemente como una conformación de personas que se reúnen en un lugar, hermanos. Eso es lo primero que tenemos que aprender, hermanos. Una iglesia no es simplemente, hermanos, un grupo de personas que se reúnen en un lugar determinado, hermanos. Eso no es la iglesia, hermanos. Muchos podrían decir, nosotros somos iglesia. ¿Por qué? Porque nos reunimos juntos. No, hay algo más, hermanos, ¿sí? Hay algo más, ¿sí? Y luego muchas veces decimos, nos reunimos porque nosotros queremos reunirnos ahí. No es eso, hermanos, simplemente una iglesia, ¿sí? Muchos se piensan y se creen iglesia, hermanos, porque se reúnen, porque quieren reunirse, porque empiezan a plantear ciertos objetivos de decir, ¿sabes qué? De aquí a aquí vamos a hacer esto, y luego vamos a hacer esto otro, y luego aquello, y vamos a trabajar con esto, y vamos a poner estos reglamentos para que nosotros podamos vivir en armonía. Pero hermanos, eso no es una iglesia. Eso más suena a un club social, hermanos. Cuando tú te vas y te quieres adherir a un club, hermanos, ¿qué es lo que te dicen? Mira, aquí está lo que nosotros pensamos, ¿sí? Esto es lo que nosotros creemos y tienes que aceptar este contrato. Y ahí te puedes unir. Me va a decir, hermano, pero si nosotros en algún sentido al ser confesionales también decimos, mira, aquí está lo que creemos, y si reconoces lo que creemos y aceptas este pacto, entonces puedes formar parte de la membresía. Pero hay una diferencia, hermanos. Hay una pequeña diferencia, hermanos, que lo hace ser grandísimo, hermanos. Esa pequeña diferencia lo hace ser inmenso. Que lo que nosotros decimos, hermanos, viene respaldado con la Escritura. Y lamentablemente, hermanos, lo que muchos grupos de personas que empiezan a trabajar de esta manera, lo que afirman, lo que dicen y lo que hacen, no viene respaldado en las Escrituras, hermano. Ojo, hermanos. Voy a poner un ejemplo, hermanos, ¿sí? Todo el respeto, hermanos, para las iglesias de tinte pentecostal, las iglesias de Dios, hermanos, que realmente, hermanos, a lo mejor con cierta ignorancia, como la podemos tener nosotros, pero aquellos que son, hermanos, verdaderos siervos de Dios, y que el Señor, si el Señor le permite, en tiempo les resplandecerá la luz, al igual como resplandece con nosotros, hermanos. Pero no sé si han visto ustedes, hermanos, algo que ha sido muy común el día de hoy en redes sociales, que se usa mucho que la puerta, hermanos, lo que antes llamábamos dentro de las iglesias bautistas los sugieres, ¿sí recuerdan, hermanos? Sí. Que digo, eso no es que esté mal, hermanos, sí. Creo que es bueno, hermanos, que alguien esté en la puerta por si llega alguien, poderlo atenderlo, guiarlo donde se va a sentar, darle la bienvenida, etcétera, hermanos. Pero ¿qué hacen hoy, hermanos? Sí. No sé si les ha tocado ver, hermanos, que se paran afuera con letreros, pancartas diciendo bienvenido, te estábamos esperando, eres lo más maravilloso que hay en el mundo, gracias a Dios porque ya llegaste y solamente te estábamos esperando a ti. Y hoy vas a pasar un día excepcional. ¿Sí les ha tocado ver, hermanos? Eso pasa mucho, hermanos, ahora. Dentro de las redes sociales, hermano, tú te encuentras videos y videos y videos donde ahora reciben así, hermano. Hermanos, y eso lo hacen como regla, hermano. Eso no es bíblico, hermano. Para nada, hermanos. Eso no es bíblico. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quién es el importante cuando nos reunimos aquí, hermano? ¿Será Beto? No, ¿verdad? ¿Será Nehemías? No, tampoco, hermano. ¿Mi esposa? No. Ah, ya sé, a lo mejor es el pastor. No, hermanos, es Dios. Lo único importante y necesario, hermanos, en la reunión es Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidar eso, hermanos. La iglesia, hermanos, ¿qué diferencia la iglesia, hermanos, de un club social donde se reúne gente para hacer cualquier X o Y actividad, hermanos? La diferencia es, hermanos, que la iglesia es una institución divinamente establecida, hermanos. Es una institución santa, hermanos. Es una institución equipada por Dios y guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que lo hace diferente, hermanos, ¿sí?
Date cuenta, hermanos, lo que estamos haciendo en este momento, hermanos, aquí reunidos. Nos estamos, hermanos, al momento de estar congregados como iglesia, nos estamos conformando, hermanos, como una institución divinamente establecida, como una institución santa, como una institución equipada por Dios, hermanos, y como una institución guiada por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, imaginemos, hermanos, si nosotros rechazamos eso. O si nosotros, hermanos, nos creemos más astutos que Dios y le anexamos cosas que Él no ha establecido. ¿Sí? Es algo peligroso, hermano. Entonces, hermanos, al ser, hermanos, la iglesia, esa institución divinamente establecida, santa, equipada por Dios y ya por el Espíritu Santo, se convierte, hermanos, en un organismo vivo, ¿sí? En un organismo vivo al que Dios dota de autoridad y poder para ejecutar y llevar a cabo todo aquello que Él ha establecido, ¿sí? Entonces tenemos, hermanos, la iglesia no es un simple grupo, hermanos. Es un organismo vivo que Dios le ha dado el poder para hacer lo que Dios le ha mandado. ¿Sí? Ojo, hermanos, cuando la iglesia exhorta a alguien por un pecado, ¿quién está exhortando, hermanos? Dios mismo, hermanos, está exhortando. ¿Sí? Tenemos que alcanzar a dimensionar esto, hermanos, ¿sí? Ojo, claro, siempre y cuando vaya acorde a los objetivos que Dios le ha dado. ¿Y cuáles son estos objetivos, hermanos? ¿Sí? Es claro, hermanos. Hay dos muy claros que no se pueden perder, hermanos, dentro de estos objetivos que Dios ha dado a la iglesia para ejercer su poder, hermanos, ¿sí? Adoración a Dios y disciplina, hermano. ¿De qué se tiene que encargar la iglesia? De todo lo relacionado con la adoración a Dios. ¿De qué se tiene que encargar la iglesia? De todo lo relacionado con la disciplina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, Dios nos da, hermanos, sus estatutos. Si quiere que ejerzamos esto con poder, Él nos da sus estatutos claros para adorarlo y para ejercer la disciplina. ¿Qué estamos viendo, hermanos, en esto? ¿O lo vimos durante un tiempo? ¿Alguien se acuerda de esto, hermano? Y si se acuerdan, hermano, yo sé que en cuanto digan van a decir, pues sí, principio regulador de la adoración. ¿Sí? Ah, bueno, y aquí le vamos a poner de la iglesia. El principio regulador de la adoración de la iglesia, hermanos. Él da sus elementos. Y en la disciplina, hermanos, la disciplina que nos ayuda, hermanos, para buscar que cada uno de los miembros que forman parte de ese organismo vivo, ¿qué pase? Crezcan en santidad, hermanos. ¿Sí? Aquí, hermanos, el poder dado es para que se crezca en santidad. Mediante el ejercicio de la disciplina, ¿sí? Mediante el uso, hermanos, de las llaves que Dios ha dado a cada iglesia, hermanos, ¿sí? Y esto lo vamos a ver un poquito más el martes, hermanos, ¿sí? Cómo, los martes, perdón, más adelante, hermanos, cómo se ejercen estos roles de poder, hermanos, ¿sí? Pero esto será un tema que veremos más adelante. Ahora, hermanos, el poder que Dios nos ha dado como iglesia, ¿sí? No está dado, hermanos, para que nosotros innovemos. Si hay algo que hace daño, hermanos, a la iglesia, es el pensamiento innovador, hermano. ¿Qué piensan ahora, hermanos, las iglesias culturalmente hablando? Hay que innovar para hacer cosas más atractivas para los jóvenes. Hay que innovar para hacer cosas más atractivas para los jóvenes.
Hermanos, ¿cuál ha sido el sentido más correcto dentro de la historia de la iglesia en la iglesia? No hay que innovar, hay que desechar la innovación y reformarnos de acuerdo a la palabra. Es decir, en vez de ver hacia adelante, vemos hacia atrás. Porque lo de adelante es incorrecto. Entonces no tenemos ese poder, hermanos, para desarrollar nuevas doctrinas. No tenemos un poder, hermanos, para desarrollar nuevas leyes. ¿Sí? Ojo, hermanos, como comentaba alguna vez, nosotros no rechazamos la tradición. ¿Sí? La tradición enseñada por los apóstoles, hermanos, no se rechaza. Tal es el caso, hermanos, que hemos llegado al punto de leer los catecismos, de leer el credo, ¿sí? De confesar nuestra fe a través de las confesiones. No rechazamos las tradiciones, rechazamos las tradiciones que se ponen por encima de la escritura y que se presentan como leyes. ¿Sí? Eso es lo que rechazamos, hermanos. Tenemos que tener cuidado en eso, hermanos. ¿Sí? No es un poder para crear nuevas ordenanzas o sacramentos, hermanos. Hay dos ordenanzas o sacramentos instituidos por Dios, hermanos, únicamente. El bautismo y la Santa Cena. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Por qué esto, hermanos? Porque el poder, ¿sí?, de generar nuevas doctrinas, el poder de generar nuevas leyes, el poder de instituir nuevas ordenanzas o sacramentos, ¿a quién le pertenece únicamente? A Cristo, hermanos. Él nos delega poder, hermanos, pero no eso. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos un poder delegado. Él es todopoderoso. Él sí lo puede hacer, hermanos. ¿Sí? Porque usted me va a decir, bueno, hermanos, ¿y por qué la iglesia cambió tanto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a prácticas? Porque quien vino, hermanos, a enseñar, a instituir todo eso, fue nada más y nada menos que Dios mismo, hermano. Esa fue la razón, hermano. Entonces, ¿qué necesitaríamos experimentar hoy nosotros, hermanos, para tener una vida diferente en cuanto a la iglesia de lo que dicen las Escrituras? Que Dios mismo venga. Eso es lo que necesitaríamos, hermano. Sin embargo, hermanos, la iglesia sí tiene un completo poder para publicar, ejecutar y defender las doctrinas que están en las Escrituras. Publicar, ejecutar y defender las leyes que están en las Escrituras. Publicar, ejecutar y defender las ordenanzas y todas estas que Cristo mismo instituyó para asegurarse que los miembros caminen en fe y obediencia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sí tiene poder la iglesia de decir, ¿sabe qué? Tenemos que ir sobre estas enseñanzas. ¿Por qué no creemos que todos aquellos que más bien, ¿por qué creemos que todos aquellos que rechazan el trinitarismo o la doctrina de la Trinidad son herejes? ¿Por qué creen? Primera razón, hermanos, principal, porque la Escritura nos afirma, hermanos, que es una herejía. Pero curiosamente, hermanos, dentro de las Escrituras no aparece la palabra Trinidad. Entonces, ¿por qué se dictaminó como herejía? ¿Quién les dijo que lo hicieran como herejía? La iglesia, hermanos. La iglesia, hermanos, se reunió en concilios, ¿sí? Se reúnen en concilios varias iglesias locales con el poder que tenían cada una de estas iglesias locales y dictaminan que la enseñanza fuera de lo que habla de la Trinidad de la Escritura y nace el término Trinidad es herejía. Si se dan cuenta, ojo, hermanos, no están imponiendo una nueva doctrina. Están, hermanos, enseñando lo que la Escritura decía. ¿Sí? Únicamente la pusieron, hermanos, con una palabra para diferenciar de todos aquellos que eran herejes. Y en ese momento dijeron, todo aquel que cree algo distinto a esto es hereje. Pero no porque la iglesia se le haya ocurrido, hermanos, sino porque la Escritura también dictaminaba que todo aquel que negara al Padre, que todo aquel que negara al Hijo, que todo aquel que negara al Espíritu Santo, es hereje, hermano. Entonces te das cuenta cómo la iglesia lo que hizo, hermanos, fue publicar eso que ya estaba establecido en la Escritura. ¿Sí?
Entonces, hermanos, hoy, hermanos, se ha visto también un debate, hermanos, dentro del Internet, que muchos creyentes eruditos eh, piensan, hay que volver a reescribir los concilios antiguos, donde nacen los credos, porque hay muchas terminologías mal usadas. Hermanos, por más conocimiento que tengas, el afirmar eso es algo muy delicado, hermano. Es creerte con más conocimiento que la iglesia. Es creerte y decir, mira, la iglesia en aquel tiempo se equivocó y nosotros no. Bueno, y más bien yo no. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Porque se designan con poder, hermano. Es mejor entender lo que realmente quieren decir, hermano. ¿Sí? Entender lo que realmente se quiere decir. Pero bueno, hermanos, esta semana, porque aquí vamos entrando la clase primera, hermanos, apenas. Todo lo demás, hermanos, era la introducción. Vamos a hablar sobre el poder. Su poder, hermanos, ¿de quién? De la iglesia. El poder de la iglesia, hermano. ¿Sí? La próxima semana vamos a dejar la cuestión del ejercicio de la disciplina en el aspecto de la autoridad. Como anteriormente mencionamos, el poder de la iglesia no es para hacer lo que quiera, hermano. ¿Sí? No es para hacer lo que quiera. La iglesia no tiene derecho, ¿sí? Por ningún motivo tiene derecho a atar la conciencia de sus miembros a normas y objetivos inventados por el hombre. No tiene derecho, hermano. Por más piadosos que parezcan, no tenemos derecho, hermanos, a atar la conciencia de ellos. Cuando le dijeron al Señor Jesucristo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Hermano, no era nada malo, hermano. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, veríamos como bueno lavarse las manos antes de comer, ¿verdad? Pero ¿por qué le recriminaban eso, hermanos? ¿Y por qué le dijo él que eso eran tradiciones de hombre? Que lo querían poner al nivel, hermanos, como si Dios lo hubiera dicho. Entonces, la iglesia no tiene derecho a atar la conciencia de esa manera. ¿Sí? Ese poder, hermanos, de generar esto, o ese poder legislativo, le corresponde solo a la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, hermanos, ¿sí? El poder de generar leyes, doctrinas, ordenanzas, le corresponde a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Nosotros somos el cuerpo, hermanos, ¿sí? Para esto, hermanos, me gustaría tratar dos puntos importantes, hermanos, ¿sí? Primero, hermanos, sin Cristo, la iglesia no tiene autoridad. ¿Sí? Sin Cristo, la iglesia no tiene autoridad. En el momento, hermanos, ¿sí? Que una iglesia, ojo, hermanos, esta parte es importante, abandona la gran comisión, ¿sí? En el momento que la iglesia abandona la gran comisión, ¿cuál es la gran comisión, hermanos? A menos así parafrasear, hermanos, no necesitamos recitar el texto. Ir por todo el mundo haciendo ¿qué? Llevar el evangelio y enseñándoles. ¿Qué les vamos a enseñar? Bautizándolos. Esa es la función, hermanos, de la gran comisión, hermanos. En el momento, ¿sí?, que la iglesia abandona eso para reenfocar sus esfuerzos, ¿sí?, en ese momento la iglesia ya no empieza a operar con poder y autoridad dada por Cristo.
¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Sí? ¿De qué manera, hermanos, una iglesia puede, hermanos, desenfocarse de la gran comisión, hermanos? ¿Alguien tendrá una idea, hermanos, cómo la iglesia puede desenfocarse de la gran comisión? Pues cuando se enfoca cosas sociales, humanistas. Exactamente, hermanos. Cuando nos enfocamos en... Ojo, no estoy diciendo que tenga algo de malo, hermanos, ¿sí? Pero cuando nos enfocamos únicamente en estar ayudando, ¿sí? En aspectos sociales, estar llevando alimento, estar llevando comida, ¿sí? Estar atendiendo a las personas que están en situación de calle, ¿sí? En el momento que se empieza a hacer eso, hermanos, y se olvida de lo otro, ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, hermanos, ¿sí? Si como iglesia tenemos la oportunidad de ayudar al que nos necesita, qué bien, hermanos, ¿sí? Hay que hacer eso, exactamente. Pero el objetivo principal es la gran comisión, hermanos, ¿sí? Ir, hermanos, por el mundo predicando el evangelio, hermanos. Y, hermanos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñar que guarden todas esas cosas. Otra manera, hermanos, en el que la iglesia poco a poco puede ir pidiendo, hermanos, esa autoridad y ese poder, cuando como iglesia, hermanos, nos encerramos en una burbuja. Ojo, hermanos, esto es real. Hay iglesias que en algún sentido empiezan a entender doctrina reformada y se empiezan a encerrar en una burbuja que no quieren contaminarse por los demás. Y dejan de tener comunión con demás iglesias. Y empiezan a rechazar y ven todo mal en todas. No es que no vamos a permitir que nuestros miembros se junten con esos miembros, porque esos miembros son así, así, así. Y nosotros nos encerramos. Y no dejamos que tengan comunión con nadie más. Cuando pasa eso, hermanos, se empieza a perder el enfoque de la gran comisión, hermano, también. Porque empiezas a dejar de predicar, hermanos, el evangelio. Salir a las calles a predicar el evangelio. Otra manera, hermanos, cuando nos enfocamos más en complacer a la gente que en complacer a Dios. Hermano. ¿Cómo sabemos, hermanos, si nos estamos enfocando más en complacer a la gente que en complacer a Dios? ¿Cuántas congregaciones no hacen grandes campañas evangelísticas, hermano? Con la única intención, hermanos, de anotar en una libreta cuánta gente levantó la mano. Cuando dijeron, ¿quién acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Y saben con qué intención hacen para levantar la mano y anotar en esa libreta? Para poder ir con esa persona y decirle, mira, lo mal que te sentías se acabó. Ya el Señor te ha salvado. Ya tú puedes estar tranquila. Y sigue viviendo tu vida como la vivías antes, no hay ningún problema. Pero ya estás tranquila. O sea, ya te puedes ir a tomar a gusto porque ya el Señor te ha salvado. Ya te puedes ir a seguir en adulterio porque el Señor ya te ha salvado. Ya puedes seguir echando mentiras porque el Señor te ha salvado. Y hagas lo que hagas. Y muchas veces a esos son los que más afirman la enseñanza de que la salvación no se pierde, ¿no? Que nosotros afirmamos eso, ¿no? Pero ellos le defienden bien fuerte diciendo, no, es que no se pierde. Él ya hizo una decisión por Cristo y es imposible que se pierda. De esa manera también perdemos, hermanos, nos buscamos complacer más a la gente en lugar de complacer más a Dios, hermano. ¿Qué pasa, hermanos, cuando buscamos aconsejar a alguien por un problema que tiene? ¿Sí? Cuando buscamos aconsejar a alguien por un problema que tiene, hermanos, y lo vemos triste, muchas veces lo menos que hacemos, hermanos, porque como está triste,
es hacerle ver el pecado que hay en su vida, para que no se sienta más mal de lo que está. En ese momento, hermanos, perdemos el enfoque de la gran comisión, hermanos. Hermanos, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que decírselo de una manera piadosa. Tampoco le vamos a decir, pecador, te vas a condenar en el infierno. Pero le tenemos que hacer ver el mal. ¿Por qué, hermanos? Porque la condición de pecado, hermanos, si bien es cierto, nosotros hemos sido regenerados, pero la condición de pecado, hermanos, las consecuencias por la caída de Adán, la condición de pecado, tanto el creyente como el no creyente, la tiene aún en su cuerpo. Así que, hermanos, tanto el creyente como el no creyente necesita de Cristo, hermanos. Entonces, no es, hermanos, decirle, mira, todo está bien, no pasa nada. ¿Sí? No te sientas mal. Cualquiera echa mentiras. Cualquiera tiene un desliz. Cualquiera agarra algo que no es de él. Y luego a veces, hermanos, por ejemplo, decimos, hermanos, no te preocupes. Estás mal. Tienes un mes sin congregarte. Pero no te preocupes, ya no veas atrás. Ve de ahora en adelante tu vida y congrégate. Eso lo podríamos ver, hermanos, a lo mejor muchas veces de una forma muy piadosa, hermanos. Pero cuando estamos viendo, hermanos, o cuando estamos haciéndole ver a esa persona que está pecando. No te preocupes, es decir, preocúpate, porque estás pecando. Y tienes que reconocer que estás pecando. Y tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Pero si yo ya lo he hecho muchas veces, no basta. Toda tu vida debe de ser eso, hermanos. Entonces, mi hermano, cuando una persona se siente triste por algún pecado que ha cometido, no cometamos el error de no hacerle ver el pecado porque está triste. No, hermanos, hagámosle ver el error, el pecado en el que está, con mansedumbre, con piedad, con amor. Porque, hermanos, cuando nosotros vemos más la necesidad de Cristo, hermanos, cuando estamos más humillados. Cuando estamos más humillados, hermanos, cuando sentimos que no somos nada, ahí es cuando vemos más la necesidad de Cristo. ¿Por qué la gente viene a congregarse, hermanos, cuando no es fiel congregándose? ¿Por qué viene a congregarse de repente? Porque en ese momento está sintiendo una necesidad, si es creyente, hermano. Entonces, eso es parte de la gran comisión también, hermanos. Eso es enseñar que guarden lo que el Señor ha mandado. Entonces, cuando las iglesias se enfocan más en otras cosas aparte de la gran comisión, no actúan bajo el poder y la autoridad de Cristo. Cuando pasa esto, hermanos, aún pueden estar las puertas abiertas, las sillas llenas, ¿sí? Pero, hermanos, lamentablemente el poder espiritual de la iglesia y eficaz no está presente, por más llena que estén las iglesias. Cuando esto sucede, hermanos, la regeneración y la santificación, obras que son resultados y hechas a través del poder del Espíritu Santo, serán reemplazadas por falsas profesiones de fe y un falso cristianismo. Cuando una iglesia se enfoca más en complacer al hombre, hay más falsas conversiones dentro de esa congregación. Yo recuerdo, hermanos, que alguna vez, reflexionando en mi casa, me puse a pensar, hermano, ¿por qué a veces las reuniones de oración están tan vacías? O bueno, así era lo que pensaba, ¿no? ¿Por qué están tan vacías? Pero ¿sabe qué caí en cuenta, hermano? Ojo, hermano, ¿sí? Ojo, hablando de Torrefuerte, no creo que la iglesia de la reunión de oración de Torrefuerte esté vacía.
Porque los mismos que están constantes son los que constantemente están. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que lamentablemente, hermanos, hay que analizar la condición en la que vivimos si no somos constantes en ese aspecto, hermano. No estoy diciendo que no sean creyentes, hermanos. Estoy diciendo que analicemos la condición. Porque realmente no somos pocos, hermanos. Estamos lo que tendrían que estar. Y pudiera haber más, sí. Pero tiene que Dios obrar en ellos, hermano. ¿Cuándo pasa esto también, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué resultado va a traer esto, hermanos? Falsas conversiones, iglesias llenas, pero de no creyentes, hermano. ¿De qué serviría, hermanos, tener aquí, en este momento, una membresía de 100 personas si en los cultos nada más hay 15, 20, 30, pero la membresía es de 100? Hermanos, yo preferiría muchísimo más, hermanos. Y ojo, esto no es que ser y dejar de lado el trabajo que tenemos que hacer de salir y predicar el Evangelio y buscar que más gente, hermanos, sea confrontada con el Evangelio, se arrepienta y crezca la membresía, hermanos. Pero, hermanos, yo preferiría tener 21 miembros y de esos 21 miembros que 15, 16, 17 sean constantes y trabajar sobre esos 4 o 5 que no son tan constantes, a tener una membresía de 100 y que nada más 20, 30 sean constantes. Sí notamos la diferencia, hermano. Entonces tenemos que cuidar eso, hermano. Ahora, hermanos, ¿por qué pasa esto también, hermanos? Primero, porque dejamos al lado de la gran comisión. Pero también pasa, hermanos, añadido a eso, porque empezamos a hacer parte de la iglesia a quienes ni siquiera se congregan, hermano. ¿Qué pasa eso, hermano? ¿Sí? Una persona que no se congrega constantemente no puede ser tomada como parte de la iglesia, hermano. Y tenemos que aprender eso, hermano. ¿Sí? Cuando hacemos, hermanos, alguien parte de la iglesia que no ha sido obediente a Dios, por más que se le ha exhortado. ¿Por qué dice, hermanos, que aquel que continúe en su pecado se le tenga como gentil y publicano? ¿Qué quiere decir gentil y publicano, hermanos? No cristiano. Al decir no cristiano, no parte de la iglesia. Pero a veces, hermanos, nos esforzamos tanto por mantener a estas personas dentro de la iglesia, ¿sí? Que pasa, hermanos, como... Y ojo, no vivimos un caso como el de Corinto, ¿no? Pero podríamos vivirlo. A veces nos esforzamos tanto por tener a gente adentro que por más que le exhortamos, no reconoce su pecado y piensa que está bien. Y la vez que viene, hermanos, le recibimos con los brazos abiertos, sin hacerle ver su pecado. Ojo, hermano, no estoy diciendo que sea malo recibirlo con los brazos abiertos. Recíbele con los brazos abiertos, pero hazle ver su pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque eso hace, hermanos, que la iglesia empiece a crecer en número. Y al momento de que la iglesia crezca en número, pero en falsas profesiones, va a llegar un momento, hermanos, que la mundanalidad va a estar tan dentro de la iglesia que esa iglesia va a perder su poder. ¿Sí? Entonces, hermanos, sin Cristo, la iglesia no tiene poder. ¿Y cómo podemos manifestar que no tenemos a Cristo? Haciendo lo que vimos ahorita, hermanos. Pero, hermanos, aquí era poder. Y autoridad también, ¿no?
Con Cristo, hermanos, la iglesia sí tiene ese poder. Hermanos, cada uno de nosotros o cada ser humano que vive sobre la tierra está llamado a obedecer, hermanos. Nadie se libra de ese mandato a obedecer. Hermanos, todos estamos llamados, ojo, no solamente los cristianos, hermanos, todos. Todos estamos llamados a obedecer a nuestras autoridades. No solamente los cristianos, hermanos, todos estamos llamados a obedecer a nuestras autoridades. Como hijos, todos estamos llamados a obedecer a nuestros padres. No solamente los cristianos, hermanos, todos. ¿Sí? Como esposos, como esposas, están llamados a obedecer a sus maridos. Todos, hermanos, no solamente los cristianos. Todos estamos llamados a vivir bajo autoridad, porque es el modelo que Dios ha instituido, hermanos. ¿Sí? Como cristianos, hermanos, ¿sí? Tenemos aún más obligaciones, hermanos. El no creyente, hermanos, en algún sentido podríamos decirlo, no está obligado a adherirse a una iglesia local, porque es no creyente. Pero todo aquel que es creyente, todo aquel que profesa arrepentirse de sus pecados y todo aquel que profesa creer en Cristo y todo aquel que se considera parte del reino de Dios, ¿sí? Está, ojo hermanos, obligado, no opcional, a bautizarse y a formar parte de una iglesia local. Está obligado, hermanos, no es opcional, no es una opción. Ojo, no son requerimientos para salvación como lo miramos la semana pasada, sí, no lo son, pero son una obligación, ¿sí? Como creyentes, si estamos obligados a adherirnos y someternos a una iglesia, como creyentes estamos obligados, hermanos, ojo, estamos obligados a rendir cuentas entre nosotros. Hermana Elvia, no venga a decirme en qué estoy mal, porque yo sé y yo me gobierno aparte. No, hermanos. La hermana Elvia tiene todo el derecho, hermanos, de que si me ve hacer algo mal, venir y exhortarme. Pero si el hermano Hugo es el que nos enseña, no tiene todo el derecho, hermano. Si ella ve que yo estoy cometiendo un pecado, tiene todo el derecho y la autoridad como parte de la iglesia de venir a exhortarme. Y yo tengo la obligación, hermanos, ojo, yo tengo la obligación de escucharla. Y si estoy mal, tengo la obligación de arrepentirme de ese mal. Si yo creo, hermanos, que no estoy mal, tengo el derecho de llamar testigos. Y que entre 2 o 3 veamos si mi situación está mal. Si entre los 2 y 3 confirman que yo soy el que está mal, yo tengo la obligación de reconocer que estoy mal. Partiendo de allí, hermanos, ya no tengo derecho. Es decir, yo ya no puedo decir, no, entonces juntemos a toda la iglesia. No, hermanos, si ya 2 o 3 me hicieron ver que yo estaba mal, lo más probable es que yo sea el que esté equivocado. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando llegue el momento de que yo siga en mi pecado, hermanos, si yo siga fallando de esa manera, y la hermana Elvia y los testigos que vinieron con ella me presenten delante de la iglesia, lo más probable es que yo voy a seguir reconociendo que estoy mal, que estoy bien, perdón. Ya no tengo derecho, hermanos, tengo la obligación de arrepentirme. Porque si no me arrepiento, hermanos, voy a ser tomado como gentil y publicano. Y ahí sí, hermanos, la cosa se pone difícil, hermanos. Entonces, tenemos la obligación, hermanos, de rendir cuentas entre nosotros. Y ojo, hermanos, tenemos la obligación de obedecer a nuestros pastores. Obligación, hermano. Y el hermano Mario lo apunta con letras mayúsculas, ¿verdad? Tenemos la obligación, hermanos. Es más, no es, hermanos, un si quiero. Hermanos, si el pastor, hermanos, como pastor de la iglesia nos dice, hermanos,
nos reuniremos el día sábado para tener una sesión de negocios. Ay, pero es que el sábado yo tenía muchas cosas que hacer. Hermanos, es obligación como parte de la iglesia asistir el sábado. ¿Por qué, hermanos? Porque seguramente la sesión no va a ser únicamente para tomarse un pan con leche. Va a ser, hermanos, porque se van a tratar asuntos importantes de la iglesia. Yo tengo la obligación de someterme. Yo, como lo estoy diciendo en una sesión de negocios, aguas cuando el pastor dice, tenemos que congregarnos el martes, tenemos que congregarnos el jueves, tenemos que congregarnos el domingo, y no obedecemos, estamos pecando. Entonces, todos estamos llamados a sujetarnos, hermanos. ¿Sí? Pero, hermanos, con esto vamos a ir cerrando. ¿Por qué estamos llamados a sujetarnos, hermanos? ¿Sí? Para esto tenemos que responder a dos preguntas, hermanos. ¿Quién da esa autoridad a la iglesia para que nosotros nos sujetemos? Cristo. ¿Sí? Cristo. Y eso sería razón suficiente, hermanos. Si Cristo lo dio, así es. ¿Sí? Ahora, ¿con qué autoridad? O sea, Cristo da esa autoridad a la iglesia. Pero ¿con qué autoridad espera la iglesia llevar a cabo sus importantes propósitos, ordenanzas y el ejercicio de la disciplina? Es decir, sí, ok, Cristo me dio esa autoridad como iglesia. Pero ¿dónde encuentro yo esa autoridad dada de Cristo para nosotros poder cumplir lo que nos está demandando? Sencillo, hermanos, en la palabra. En la palabra, ahí está. ¿Sí? Si el hermano Mario nos dice que nos congreguemos el domingo, es porque en la palabra está. Si el hermano Mario nos dice que tenemos que guardar el día del Señor, hermanos, el domingo, es porque en la palabra está. Si el hermano Mario nos obligara, hermanos, en guardar el día del Señor, los miércoles, entonces sí, hermanos, no tendríamos que obedecerle. Porque el miércoles no es el día del Señor, aunque es un día, todo es del Señor, pero no es el día propiamente como mandato. Entendemos que es el domingo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, hermanos, la autoridad, ¿de dónde saca, hermanos, el pastor los mandatos para nosotros como iglesia? De la Escritura. Y si viene de la Escritura, nosotros tenemos que obedecerlo, porque es un poder dado por Cristo. ¿Sí? De la misma manera, hermanos, el ejemplo que ponía ahorita, ¿de dónde saca la hermana Elvia el exhortarme por algún mal? De la Escritura. Y si viene la Escritura, hermanos, yo tengo que obedecer a la hermana Elvia. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que cuidar eso. Dios mismo enseña a las iglesias que las iglesias tienen pluralidad de ancianos. Es Dios quien enseña que debemos reunirnos el día del Señor. Es Dios quien enseña que debemos someternos unos a otros. Es Dios quien enseña que la disciplina tiene que ser practicada. Y aquí aprendemos que una iglesia tiene poder solo cuando se somete a la autoridad. ¿Sí? Recordemos esto, ¿no? Cuando la iglesia hace lo que Dios ordena que se haga, es cuando opera con esa autoridad y poder divinos, hermanos. Y ante ese poder y autoridad, podemos estar confiados en su promesa que nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esa promesa, hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es real, hermanos. Está dada a la iglesia católica, como lo hemos visto, a la iglesia universal. Pero cuando nosotros como iglesia local, si recuerdan en la clase que vimos esto, yo les dije, hay una forma en la que nosotros nos podemos apropiar de esa promesa como iglesia local. La forma en la que nosotros nos podemos apropiar de esa promesa como iglesia local en que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros es cuando nosotros trabajamos bajo el poder y la autoridad del Cristo, ejerciendo ese poder y autoridad como iglesia. Allí es, hermanos, donde Mateo 16, 18 agarra, hermanos, forma para nosotros como iglesia local. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a terminar la clase el día de hoy con esto.
La próxima semana continuamos con la parte 2. Vamos a orar.